Ya regresamos con ustedes y seguimos en el hermoso estudio sobre la comida en torno de Jesús o la mesa de Jesús. Ya habíamos hablado en la introducción que la mesa es un símbolo de una epifanía, y la palabra epifanía es una palabra griega que significa una señal o algo que anuncia un evento por venir. La mesa es prácticamente el lugar donde nos sentamos a comer, como cualquier otro tipo de persona, ¿verdad? Pero la mesa para Jesús representa un signo del reino. Y como signo del reino ya habíamos hablado en la primera parte que es el lugar donde Jesús invita a toda persona indistintamente. Es la mesa universal. Es la gran invitación al banquete que sin pagar nada, porque ya alguien pagó por usted y por mí para ser parte de esa gran cena. Y es la gran cena del Cordero de Dios, que un día usted y yo tendremos la dicha de participar con el Señor. Pero volviendo al tema del Evangelio según San Lucas, en torno a la mesa siempre hay cosas que enseñar. Y Jesús empieza enseñando en la mesa de la casa de Leví. En Lucas capítulo 5, porque todos los pasajes que vamos a estudiar tienen que ver en torno a las comidas que Lucas presenta a Jesús participando. En Lucas capítulo 5, verso 27, dice: después de esto Jesús salió y se fijó en uno de los que cobraban impuestos para Roma. Se llamaba Leví y estaba sentado en el lugar donde cobran los impuestos. Jesús le dijo: sígueme. Entonces Leví se levantó y dejándolo todo siguió a Jesús. Más tarde Leví hizo en su casa una gran fiesta en honor de Jesús. Y muchos de los que cobraban impuestos para Roma, o sea, eran publicanos, eran cobradores, recaudadores de impuestos, judíos trabajando para Roma. Dice la Biblia que estaban también otras personas y estaba sentado con ellos a la mesa. Qué tremendo. Dice la Biblia, estaban sentados con ellos a la mesa. Jesús está sentado rodeado de compañeros de trabajo, que no era un trabajo bien visto por los judíos, que era el recaudar impuestos para el pueblo de Roma, explotando injustamente a los hebreos. Ahora Jesús ha llegado ante este publicano, que va a ser indudablemente uno de los apóstoles, Mateo, también llamado Leví, en su nombre hebreo. Y dice la Biblia que él le dijo: sígueme. La palabra sígueme es la palabra de llamamiento, es la palabra de vocación. El gran teólogo Dietrich Bonhoeffer, asesinado en manos de Hitler en 1941, habló mucho acerca de que el verdadero discipulado es aquel que siga a Jesús. Y cuando Jesús le hace esta invitación a este hombre que está allí recaudando impuestos, nosotros no nos percatamos la situación social y religiosa que está viviendo Leví. ¿Por qué? Porque socialmente es un marginado porque él no tiene otro trabajo más indigno que trabajar para el enemigo. Lo otro es que marginado religiosamente, porque para la clase religiosa, o sea, los fariseos, este hombre era un traidor a la fe de Israel. Por eso dice la Biblia que cuando Jesús está sentado a la mesa en la casa de Leví, sentado a la mesa junto con otras personas, dice la Biblia que un fariseo llegó allí, verso 30, pero los fariseos y los maestros de la ley, llegó todo un equipo de la religión que en ese momento estaba abiertamente en oposición a aquel rabino extravagante, radical, que está compartiendo la mesa con gente indigna. Y dice la Biblia que entonces los fariseos, los maestros de la ley del mismo partido, comenzaron a criticar a los discípulos de Jesús y le dijeron: ¿por qué come y beben ustedes con cobradores de impuestos y pecadores? La gran pregunta que hacen los fariseos y los maestros de la ley es la interrogante y lo inquietante que es ver a un hombre como un rabino que, aunque no era visto y no era seguido por los fariseos, no era bien visto para la cultura hebrea que un rabino se sentara a comer con gente pecadora porque eran gente que trabajaban para los enemigos, quizás eran bebedores, quizás eran gente que no tenía un lenguaje pulcro, quizás no practicaban la fe, pero a esos son los que Jesús invita. El pasaje que estamos viendo es
la mesa en la casa de Leví es la mesa de la vocación, es la mesa del llamado, es la mesa que el Señor invita a aquella persona indigna, a aquella persona que quizás para la sociedad, aún para los religiosos, llámese católicos, llámese evangélicos, llámese musulmanes, quizás hacen acepción de personas y dicen, fulano de tal o X persona no es digna de estar en la casa del Señor. Pero amigo, le digo que la Biblia dice que Jesús no le llevó la razón a los fariseos ni los maestros o intérpretes de la ley. Jesús le va a dar la enseñanza a que aquellos pecadores son los que Él ha venido a buscar. Y le dice el Señor, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo he venido a buscar a pecadores. Muchas veces la religión, repito, llámese católicos, llámese evangélico, protestante, muchas veces son aquellas mismas personas que colocan a un Jesús y lo secuestran y lo privatizan y lo hacen propio únicamente de la religión. Pero Jesús no se deja atrapar por la religión. Jesús no se deja encapsular en doctrinas o idealismo religioso. Jesús ha venido por el ser humano, por la persona que necesita perdón, por la persona que necesita sanidad, por la persona que está lisiada, por la persona que está excomulgada, por la persona que no tiene suerte ni parte con el supuesto Dios al cual sirven los fariseos. Amigo, o usted pastor, o usted que es creyente en el Señor, yo no sé cuál será tu concepción teológica acerca de Dios, pero a mí la Biblia me habla en la mesa de Leví, me presenta a un Jesús llamando no a perfectos, no a gente santa, no a ángeles, sino llamando a personas como tú y yo, personas que de repente no valemos quizá para otros, pero para el Señor valemos mucho.